Muy buenos días, soy el ingeniero Miguel Rivera Hernández, soy consultor asociado de Hidráulica Termoplus a través de la franquicia de Ecotecnologías Termoplus. Para el día de hoy, en este tema que vamos a hablar hoy, es de licitación de obras públicas con recursos federales. Este tema lo vamos a abordar en 4 partes. Todo esto lo vamos a enfocar en lo que nos dice la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, con tal motivo de que los municipios o los interesados en este tema sepan cómo se lleva a cabo un procedimiento de licitación, sobre todo cuando se acaba de hacer gestión en instancias federales o de programas federales o de subsidios federales que involucran este tipo de recursos y que tienen que aplicar la Ley de Obras Públicas para lo que es la adjudicación de sus procesos. Es un tema muy importante, dado que nos da certeza jurídica y transparencia en lo que es la adjudicación de la obra. Bien, vamos a manejar en primera instancia lo que es la introducción. Empecemos describiendo que en México existen diferentes procedimientos para lo que es la selección de empresas, en este caso para la adjudicación de los contratos de obra pública. Estos procedimientos que les menciono, el primero es la adjudicación directa, que es a la cual se le adjudica a un solo contratista o a una sola empresa el contrato de obra pública, porque posee la capacidad técnica y además posee la patente, en este caso, de la obra en cuestión, o es especialista en el tipo de obra de acuerdo con la magnitud y naturaleza de la misma. El siguiente procedimiento es el de invitación a cuando menos 3 personas. Aquí se hace a través de una invitación a invitar a 3 empresas que cuenten también con la capacidad técnica, tanto pues que cuenten con el personal, con la maquinaria, con capacidad de respuesta inmediata, para poder también adjudicar este tipo de contratos. Y el último procedimiento, que es la regla general, que en este caso nos marca la Ley de Obras Públicas en el artículo 30, que es la licitación pública que se puede hacer de carácter nacional e internacional. Esta licitación pública pues se hace un sobre debidamente cerrado, en donde contiene la propuesta técnica y la propuesta económica, la cual es analizada a través del procedimiento, en donde se hace la revisión de todos los documentos. Posteriormente pues se emiten las actas, se emite el fallo correspondiente para proceder a lo que es la formalización del contrato. Estos 3 procedimientos que estamos aquí mencionando, en específico vamos a abordar el que compete con licitación pública en el carácter nacional. También vamos a hablar de la invitación a cuando menos 3 personas, ya que es un procedimiento que se sale de la regla general al ser una excepción. Bien, todos estos procedimientos que les acabo de mencionar están dispuestos y regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, siendo la reglamentaria en las disposiciones legislativas que se expiden en el artículo 134 constitucional. Bien, veamos ahora qué nos dice este artículo 134 constitucional, que prácticamente es la que regula de forma general y de donde nace la Ley de Obras Públicas y su reglamento. El artículo 134 constitucional nos dice: los recursos económicos que dispongan el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se van a administrar con eficiencia, eficacia, honradez, para satisfacer los objetivos a los cuales están destinados. Aquí prácticamente nos está hablando el artículo 134 de los recursos que tiene el gobierno federal, ¿sí?, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales. Y nos especifica que esos recursos se van a administrar
con eficiencia, eficacia y honradez, a los cuales se van a destinar. Entonces, con esto obviamente estamos entrando prácticamente al tema de la transparencia al momento de adjudicar un contrato a una empresa. Bien, los resultados del ejercicio de estos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados, el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los presentes o los respectivos presupuestos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros empezamos a administrar estos recursos, pues tienen que ser evaluados a través de ciertas instancias, y la instancia que está autorizada o es de la competencia a nivel federal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es en donde todas las entidades o los estados o los municipios que reciban recurso federal tendrán que reportar la administración de estos recursos, la operación de los recursos, para que sean evaluados conforme la normatividad aplicable en este tema. También nos dice que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen se van a adjudicar o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública. Aquí ya nos está especificando que es una regla general a través de la Constitución. Y nos dice que para que se presenten proposiciones solventes en sobrecerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a lo que es el precio, la calidad, el financiamiento, la oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Prácticamente este párrafo nos está explicando qué es lo que se trata la Ley de Obra Pública en su regla general para el tema de licitación. También nos dice que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes van a establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar, primero, la economía, segundo, la eficacia, la eficiencia, la imparcialidad y la honradez. Esos cinco conceptos no los pierdan de vista, porque en el momento de que nosotros también hacemos una excepción a esta regla general que es la licitación, nos pide que expliquemos o que fundamentemos a través de un escrito, pues los criterios de economía, los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez por los cuales nosotros estamos dejando de hacer lo que es la licitación pública. Entonces, aquí es donde el artículo 134 le permite, ¿sí?, hacer y crear a la Ley de Obras Públicas y su reglamento, en donde nos dice que se van a establecer las bases, procedimientos, reglas y requisitos. Entonces, la Ley de Obras Públicas es la que nos va a dar ya este procedimiento. El manejo de estos recursos económicos federales por parte de los estados, por parte de los municipios y el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se sujetarán a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar un procedimiento de licitación, pues este es el artículo que nos fundamenta la convocatoria, o en este caso, el inicio de la licitación de conformidad con el artículo 134 constitucional. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poquito de cómo está estructurada esta Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. La última reforma que tuvo esta ley fue el 13 de enero de 2016, y que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. La ley en general consta de 104 artículos y 5 artículos transitorios. De estos 104 artículos está la ley dividida primero por títulos, por capítulos, por la descripción de tanto del título y del capítulo, como del número de artículos en cada uno de ellos. Bien, en el título primero, nada más está compuesto por un capítulo que es el único. En la descripción de este capítulo tenemos las disposiciones generales, que es del artículo 1 al artículo 26. Aquí prácticamente nos habla la ley
de las consideraciones que debemos de tener para utilizar la ley de obras públicas, las definiciones, la parte de lo que es la planeación, la parte de lo que son los programas, la parte introductoria prácticamente de lo que es la ley de obras públicas. En el título segundo, que es del que prácticamente vamos nosotros a enfocarnos, en el capítulo que nos dice aquí de los procedimientos de contratación, tenemos el capítulo primero que nos habla de sus generalidades. Tenemos del artículo 27 al artículo 29, aquí vamos a encontrar qué tipos de procedimientos existen, qué hay lo que hay que considerar antes de iniciar el procedimiento de contratación. En el capítulo segundo, que nos habla de la licitación pública, pues empezamos prácticamente con el inicio de la convocatoria, hasta lo que es el fallo de la licitación, que es del artículo 30 al 40. En el capítulo tercero nos habla de las excepciones a la licitación pública. Aquí obviamente es cuando salimos de la regla general que es la licitación, hacemos por invitación a cuando menos 3 personas que les había comentado, o lo que es la adjudicación directa. Bien, aquí vamos a referirnos del artículo 41 al 44. Estos artículos son los que vamos a estar utilizando constantemente para lo que es la excepción a la licitación pública. En el título tercero, que nos habla de los contratos, en el capítulo primero nos habla de la contratación. ¿Sí? Aquí nos dice qué tipos de contratos existen, bajo qué condiciones hay que otorgar las garantías, ¿sí? El tiempo que se tenga, el contenido del contrato y el tiempo que se tiene en cuanto a la duración o a lo que es el periodo de contratación. Nos habla aquí en los artículos del 45 al 51. En el capítulo segundo nos habla de la ejecución del 52 al 69, prácticamente aquí nos describe el procedimiento de cómo es que se arranca la obra, pues nos habla prácticamente de todo lo que son la parte de supervisión, la parte de costos, la parte de la verificación, la parte de lo que son los costos directos, la parte de lo que es ya la ejecución de la obra. En el capítulo que tenemos aquí, el título cuarto, hay el capítulo único que es de la administración directa, que es cuando pues obviamente que ejecuta la obra de manera directa es la instancia o la dependencia o el estado del municipio. Nos habla el título quinto, que tiene el capítulo único de la información y verificación, del artículo 74 al 76, en donde nos dice obviamente la parte que le compete hacer a la Secretaría de la Función Pública. En el título sexto, en el capítulo único, nos habla de las infracciones y sanciones, que es del 77 al 82, pues en las que incurren obviamente los que están llevando a cabo los procedimientos de licitación, los licitantes, o en este caso los que ya tengan formalizados algún contrato, pues hay sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, y esto nos los expresa en el artículo 77 al artículo 82. El último título, el séptimo, en el capítulo primero, nos habla de la instancia de inconformidad, que es en donde se pueden presentar las inconformidades que se presenten en un procedimiento de licitación, que es en este caso la función pública, sería del artículo 83 al 94. En el capítulo segundo, que nos habla del procedimiento de conciliación, sería del artículo 95 al 97, que es cuando ya se resuelve la inconformidad por parte de la Secretaría de la Función Pública. Y por último, el capítulo tercero del título séptimo, que nos habla del arbitraje, otros mecanismos de solución de controversias y la competencia judicial, que es del artículo 98 al artículo 104. Así, de manera muy general, está compuesta esta ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para que ustedes, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando al momento de iniciar las obras, pues sepamos en dónde están ubicadas estos reglamentos, estos normativos, para que podamos nosotros arrancar la obra. En este caso, vamos nosotros a enfocarnos a lo que es el capítulo segundo y al capítulo tercero de lo que es la Ley de Obras Públicas. Bien,
Empecemos hablando del objetivo que tiene la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Esta ley es de orden público y nos dice que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Aquí ya la ley nos está expresando en su artículo primero y nos dice qué va a hacer en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas que se realicen con cargo total o parcial a recursos federales conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la ley tiene el objeto de reglamentar el artículo 134 constitucional en materia de contrataciones de obras y también de servicios, todo lo que tenga que ver con la obra, por ejemplo, lo que es asesoría, consultoría, proyectos, estudios, y cualquier otro que se vaya relacionando con ella, también está dentro de lo que es la regulación de esta ley. Pero sobre todo cuando se realicen con cargo total o con cargo parcial a recurso federal. ¿Qué nos dice esto? El cargo total es cuando el recurso, una vez que se gestiona, pues llega al 100% por parte del gobierno federal, es decir, no se aporta ninguna cantidad de recursos por parte de, en este caso, los estados o los municipios que vayan a ejecutar obra. Y el cargo parcial de recursos federales es cuando viene una parte federal y la otra parte se complementa con recursos ya sea del estado o del municipio, dependiendo del programa que haya gestionado o del financiamiento que tenga especificado en cuanto a lo que es la estructura financiera de la obra. Bien, ahora vamos a hablar de manera muy general de la estructura del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que también tenemos que irlo utilizando de manera conjunta para que todo el procedimiento pues se desarrolle de manera adecuada. En este caso, este reglamento está compuesto también por títulos, por capítulos. Aquí en este caso nos abre secciones, ¿sí? Nos da la descripción de cada una de ellas y nos dice en este caso los artículos en los cuales están relacionados estos. Tenemos aquí el título primero, en el capítulo primero y segundo, que nos dice disposiciones generales y nos habla del comité, ¿sí? En cuanto a las disposiciones generales es del 1 al 24 en sus artículos, ¿sí? Aquí es importante mencionar al comité del 25 al 30 porque cuando una entidad, un estado, un municipio va a licitar una obra, tiene que crear un comité, ¿sí? Un comité de obras públicas y servicios para poder desahogar el procedimiento de adjudicación. Entonces, en este caso aquí, el artículo 25 al 30 nos dice cuál es el funcionamiento de este comité y cómo se lleva a cabo, en este caso, su integración. En el título segundo, que prácticamente es donde vamos a estar hablando de este tema en el reglamento, nos habla de las obras y servicios por contrato. Entonces aquí en el capítulo primero de la licitación pública, pues ya en las secciones de la 1 a la sexta nos habla de generalidades, nos habla de los testigos sociales, nos habla del acto de presentación y apertura de proposiciones, nos habla de la evaluación de las proposiciones, nos habla del fallo y del desechamiento de proposiciones, la cancelación, la nulidad total y las licitaciones públicas que se declaran desiertas. Entonces, toda esta parte la vamos a encontrar del 31 al artículo 72, todos estos procedimientos de los cuales vamos a hablar hoy, vamos a encontrarlas en este capítulo primero de la licitación pública. En el capítulo segundo nos habla de las excepciones de licitación pública, que se refiere a los artículos 73 al 78, nos dice prácticamente bajo qué conceptos, cómo se hace el escrito, cómo se debe presentar, cuáles son las disposiciones, la normatividad para este tipo de circunstancias que se puedan presentar. Y en el capítulo tercero, que nos habla de la contratación, pues aquí ya veremos en la sección 1 lo que es el contrato, del 79 al 88, la fracción segunda, que nos habla de las garantías, del 89 al 98, que es prácticamente donde tenemos que enfocado este tema.
Aquí obviamente la estructura ya nos presenta en el capítulo cuarto todo lo que tiene que ver con la ejecución, ¿sí? Nos habla de 9 secciones, ¿sí? 9 secciones en donde está toda la parte de la ejecución, nos dice los responsables de los trabajos, nos habla de la bitácora, nos habla de la forma de pago, que son en este caso las estimaciones, nos dice de los anticipos, nos habla de la parte cuando se tiene que hacer suspensión de obra o cuando hay que hacer terminación anticipada del contrato, nos habla de la rescisión administrativa del contrato también, de la parte de la recepción de los trabajos, del finiquito y terminación del contrato, y en este caso ya entrando al capítulo quinto de lo que es el ajuste de costos, pues nos habla de sus generalidades, nos habla del cálculo de los ajustes de costos, y entrando al sexto capítulo ya entramos a la parte del análisis, cálculo e integración de lo que es el precio unitario, en cuanto a sus generalidades, en cuanto a cómo se determina el costo directo, el costo indirecto, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales que en este caso se determinen de acuerdo a las leyes de ingresos de cada uno de los estados, ¿sí? A nivel nacional. Aquí tenemos obviamente ya en el título segundo, que nos habla ya en los capítulos séptimo de los contratos a precio alzado, en el octavo los contratos mixtos, en el décimo nos habla de los servicios relacionados con las obras públicas, y en sí, ya en el título tercero, cuarto y quinto, pues ya prácticamente nos habla de obras por admisión directa, de la información y verificación, infracciones y sanciones, las controversias, procedimientos de inconformidad, de conciliación y lo que es el arbitraje, ¿sí? Entonces aquí tenemos al reglamento que también tenemos que utilizar de la mano conjunto con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Ahora veamos quiénes son los que están sujetos a aplicar la presente ley. En este caso tenemos primero, por la cuestión de donde se desprenden los recursos, ¿verdad? Toda la fuente de financiamiento, que en este caso es a través de, primero, uno, de la ley de ingresos, de todo lo que se capte o de lo que se recaude a nivel federal, y después de lo que se gaste a través de los programas a nivel federal, pues está regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es la que obviamente tiene un documento normativo en cuanto a lo que es la inversión, que es el presupuesto de egresos de la Federación, que en este caso, pues utilizar el que está vigente, en este caso es el que es para el ejercicio 2017. También tenemos a un actor principal dentro de esta ley, que es a la Secretaría de la Función Pública, que es prácticamente la que regula a través de los testigos sociales, a través de lo que son las empresas sancionadas, en fin, tiene ciertas normatividades, ciertos lineamientos de la Secretaría de la Función Pública y ciertas áreas en materia de contrataciones públicas que hacen que este tema de contratación de obra pública se regule a través de ella. Y obviamente esta dependencia tiene dos sistemas muy importantes y que son ya obligatorios de utilizar por parte de los que vayan a licitar o adjudicar obra pública, que es primero el tema de la bitácora electrónica de obra pública, ¿sí? Una vez que se reciben recursos federales, pues hay que aplicar ley, hay que aplicar reglamento federal, pero sobre todo hay que obligar a que se utilice la bitácora electrónica de obra pública al inicio el arranque de las obras. El segundo es Compranet, ¿sí? Toda la información que se genere en el procedimiento de contratación deberá informarse o deberá registrarse esa información o el procedimiento en el sistema Compranet, que es en materia de contrataciones públicas y adquisiciones, ¿sí? En este caso, el tema que nos compete es obra pública. Entonces, estos dos sistemas que maneja la Secretaría de la Función Pública son obligatorios para el tema de lo que es, uno, la contratación de obras y el otro por la ejecución de obras. Bien,
¿Quién más está sujeto a utilizar la ley? Pues los contratistas, que son todos aquellos a los cuales ya la dependencia o el municipio o el estado ya les adjudicó algún contrato o están trabajando algún contrato, entonces ellos están sujetos a aplicar la ley porque en ese lapso pues se les puede sancionar. ¿Okay? El otro actor son los licitantes, que son todos aquellos empresas que están participando en un procedimiento de licitación, es decir, iniciamos con la publicación de la convocatoria o lanzamos las invitaciones. Entonces, en ese momento, el que está interesado en participar en la adjudicación de la obra, pues se convierte en licitante o en participante, que estaríamos de manera muy general. Entonces, es un licitante, ¿ok? Después tenemos a las dependencias, ¿sí? Todas las dependencias del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, ¿sí? O los organismos públicos descentralizados. En el caso, pues, tenemos a Petróleos Mexicanos, ¿sí? Tenemos a institutos, tenemos a otras entidades descentralizadas del gobierno federal. Está la Comisión Nacional del Agua, está otras comisiones, es decir, hay muchas entidades que están sujetas también a aplicar la ley. Después tenemos a las entidades federativas y municipios, es decir, a los 32 estados, en el cual estamos incluyendo a la Ciudad de México, ¿sí? Y a los municipios, a los 2.442 municipios a nivel nacional, ¿sí? Es decir, todos los estados y todos los municipios a nivel nacional están sujetos a aplicar la ley cuando reciban recursos federales. Y el último actor, que en este caso es el que regula, el que lleva a cabo el procedimiento de licitación o de adjudicación, que es el Comité de Obras Públicas y Servicios, que es el que les comentaba, que está regulado en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Este comité se debe integrar, en este caso, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, a través de un acuerdo o un acta de integración que esté debidamente avalada por el titular, y en este caso de los municipios, pues por el cabildo municipal en su totalidad. Bien, antes de entrar al tema de la licitación, quisiera comentarles de manera muy general el tema de Compranet, porque el tema de Compranet está implícito en el procedimiento de licitación, ya que ahí tenemos nosotros que ir registrando, ir subiendo la información de todo el procedimiento, desde que publicamos la convocatoria hasta que formalizamos el contrato con sus datos relevantes. Entonces, Compranet prácticamente va a ser una herramienta que para todos los que vayan a ejercer recurso federal, pues es obligatorio. Tendrán que subir la información para que se regule y tampoco tengan alguna observación por parte de la Secretaría de la Función Pública. Bien, Compranet es una herramienta que les va a permitir a ustedes, a través de un sistema electrónico de información pública gubernamental, ¿sí? Es un sistema de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Nos dice que su uso es obligatorio para todas aquellas compras gubernamentales que se realicen con recursos federales que reciban los municipios, dependencias, entidades y órganos en este caso del Estado de Puebla. Y dice obras desde $1 y adquisiciones desde 300 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Es decir, en el caso de obra, cuando tengamos la entrada de $1 federal, y el resto a lo mejor sea municipal o sea otra fuente, ni hablar, tendremos que utilizar ley de obra pública y tenemos que sujetarnos a Compranet, ¿sí? Y en el caso de Compranet es un proceso que ya hablaremos más adelante, en el cual pues se obliga a los municipios a utilizar este sistema a través de primero capacitarse, ¿sí? Presentar un examen de certificación y posteriormente ya usar la plataforma de Compranet para poder desahogar ya sus procedimientos de contrataciones públicas.
Este sistema también se emplea desde que el municipio recibe los recursos para la obra de adquisición y concluye hasta la captura en el sistema de los datos relevantes del contrato. ¿Qué quiere decir? Que desde que publicamos la convocatoria, a partir de ahí estamos sujetos a utilizar Compranet, y una vez que hayamos formalizado el contrato, pues tenemos que subir la información relativa a los datos relevantes de este contrato. ¿Ok? Bien, ¿cómo está compuesto Compranet? ¿Cuáles son los módulos que tiene Compranet? En este caso, este sistema está regulado a través de la Secretaría de la Función Pública por medio de la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas, la UPCP. Así se van a encontrar ustedes ese término, para que se les haga muy familiar. Esta Unidad de Política de Contrataciones Públicas es la que regula Compranet, y dentro de estos apartados que tiene, primero está el Registro Único de Proveedores y Contratistas, ¿sí? Cuando un licitante o una empresa quiere registrarse en la plataforma de Compranet, pues entra y se registra y obtiene una constancia, en la cual pues hace que esté registrado dentro de Compranet, y que además cuando se busca a esa empresa o ese contratista en la plataforma, aparece ya registrado para poderlo invitar a los procedimientos de contratación. Después tenemos a lo que es el padrón de testigos sociales, que son los que pues fungen como tales en los procedimientos de contratación, a los cuales pues se les asigne algún procedimiento en el desahogo, ¿ok? Después tenemos el registro de contratistas sancionados. Durante el procedimiento de ejecución se presentan inconformidades o incumplimientos por parte de los contratistas, en los cuales obviamente pues se tienen que sancionar o inhabilitar en este caso, y la Secretaría de la Función Pública es la que realiza esta función. ¿Qué otra cosa tenemos en Compranet? Pues ahí vamos a encontrar albergados o almacenada toda la información referente a lo que son las convocatorias, a lo que son las invitaciones a contratistas, todas las actas de juntas de aclaraciones, de las presentaciones y aperturas de las propuestas, y todos los fallos de las licitaciones o de las invitaciones que en este caso se vayan a hacer. Ahí vamos a encontrar toda esa información. También van a estar los datos de los contratos, o los cuales ya hayamos formalizado. Todos estos datos de los contratos, pues nos van a decir cuáles están vigentes, cuáles están expirados o cuáles están terminados, dependiendo de esas condiciones de cada uno de ellos. También nos dice este sistema que también tiene las adjudicaciones directas. Es un sistema que entra de manera automática aquí para hacer las adjudicaciones de manera directa hacia las empresas, ¿sí? Tenemos también aquí las resoluciones de inconformidad. Cuando se lleva a cabo un procedimiento de licitación y se presentan inconformidades en su desarrollo, pues aquí también vamos a encontrar todas estas resoluciones por parte de la Secretaría de la Función Pública. Y tenemos, por último, las notificaciones y avisos que de manera muy general dé a conocer la Secretaría de la Función Pública. Este sistema, pues, es de consulta gratuita y va a constituir el medio por el cual se van a desarrollar todos los procedimientos de contratación. Bien, los módulos que tiene Compranet, ¿sí? En el esquema general que tiene el soporte de este sistema, tenemos a Compranet IN, que es Compranet de Inteligencia de Mercado, que prácticamente es un área en donde el gobierno federal, prácticamente en el tema de adquisiciones, ¿sí? Cuando son consolidadas o son adquisiciones globales, entonces se utiliza este tipo de módulo, ¿sí? Prácticamente en el tema estatal, en el tema municipal, prácticamente no se utiliza mucho, prácticamente es a nivel federal. También tenemos el Compranet, que es el PA, que es el de programas anuales. También es por parte de la Administración Pública Federal, donde se publican los programas anuales, tanto de adquisiciones como de obra, que se vayan a hacer durante el ejercicio fiscal.
Después tenemos Compranet CL, que es capacitación en línea. Este módulo es el en donde los estados o los municipios, a través de sus operadores o quienes vayan a utilizar la plataforma, tendrán primero que capacitarse en línea. Esta capacitación en línea, tendrán primero que registrar a través de las contralorías de los estados al personal que se va a hacer cargo de manejar esta plataforma a través de los operadores de las unidades compradoras. Esta capacitación conlleva a desarrollar 8 módulos en donde vienen ejercicios prácticos, tienen que desarrollar todos los ejercicios que se presentan ahí, se les hace un examen final en donde tienen que acreditarlo con una calificación del 80 o superior para que puedan obtener la certificación para utilizar ya la plataforma en donde van a llevar a cabo los procedimientos de licitación ya en Compranet. Después tenemos Compranet RC, que ese es el registro de unidades compradoras, en donde ya se registra tanto el estado como el municipio a través de por ejemplo, el municipio de los presidentes municipales, se registran quiénes son los operadores que van a llevar a cabo el procedimiento de contratación. Y ya los siguientes apartados que tenemos es el de testigos sociales y sus testimonios. Aquí es donde están ya la parte de lo que la Secretaría de la Función Pública determine como partícipe en un procedimiento de contratación, proveedores y contratistas sancionados, que los había mencionado anteriormente, y el registro único de proveedores y contratistas. Estos son los módulos que en este caso, de manera muy general, tiene Compranet. ¿Para qué? Para que ustedes al momento de que tienen una obra que van a listar con recurso federal, pues ¿qué tienen que hacer primero? Pues registrarse y capacitarse en línea y obtener la certificación para poder llevar a cabo este procedimiento dentro de lo que compete en lo que es la licitación pública de carácter nacional. Bien, ventajas que tiene Compranet, se contribuye a la transparencia en la aplicación de recursos recibidos, se tiene información del proceso de licitación de las obras y adquisiciones en tiempo real, se da uniformidad a los procesos de contratación gubernamental, si todos los procesos se les da una uniformidad, vienen siendo ya bien manejados, se hace pública la información, que es el punto principal, derivada de estos procesos, y se tiene acceso a ella desde cualquier computadora conectada a Internet, ¿sí? Teniendo Internet entramos a Compranet y tenemos el acceso a todo este tipo de información. Estos son los procesos generales de un procedimiento de contratación en Compranet. ¿Por qué se los voy a mencionar? Al momento que ustedes van a iniciar un procedimiento de contratación con recurso federal y tienen que echarle mano a la ley de obra federal y su reglamento, pues ya tienen que haber tenido su registro y su certificación para poder empezar a utilizar este sistema. ¿Por qué? Porque primero se tiene que crear una carpeta virtual, ¿sí? El cual contiene la información del procedimiento, que es la creación de un expediente, en donde viene toda la información relevante de la obra. Segundo, tienen que crear ustedes un procedimiento en el cual ya viene especificado por un número, dependiendo si es licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas, o es adjudicación directa. El paso 3 es en donde ustedes tienen que configurar un requerimiento técnico. Ahí van a crear los parámetros para solicitar a los licitantes la documentación que deben presentar dentro de lo que es la propuesta técnica. En el paso 4 tienen que configurar el requerimiento económico, que son las partidas, ¿sí? O los conceptos de obra que van a solicitar. En el paso 5 tienen que cargar los anexos, es decir, los documentos. Aquí van a adjuntar el archivo de convocatoria, y va a ser en el apartado de difusión al público en general, es decir, van a empezar a subir la información que se va derivando del procedimiento de licitación, que primero en este caso es la convocatoria. En el paso 6 es generar el número del procedimiento, en donde de manera automática en Compranet ya se les da este número, y entonces en el paso 7 ya se publica el procedimiento en Compranet, en donde está visible
para cualquier licitante que quiera participar en el procedimiento de licitación. Esto ya es el procedimiento de contratación, cómo se desahoga, cuál es el seguimiento. En el paso 1, primero el evento de la Junta de Aclaraciones, ¿sí? Paso 2, el envío de acta de Junta de Aclaraciones, se sube ya la información a Compranet de la Junta de Aclaraciones. Tercero, el evento de la apertura de propuestas, ¿sí? También es la consulta de propuestas recibidas a través de Compranet. El paso 4, envío del acta de apertura. Cuando se hace el acta de apertura de proposiciones, se sube al sistema para que quede ahí almacenada. En el paso 5 viene la adjudicación de la partida o el fallo, en este caso el fallo de la licitación, también se sube esta información al sistema, la publicación de la información del fallo y por último la información del contrato formalizado también se tiene que publicar, en el cual ya debe estar también ahí en este sistema para tener completo todos los procedimientos que nos marca Compranet. ¿Ok? Entonces, se los menciono porque tienen que hacerlo de la mano, ¿sí? Tienen que hacer de la mano tanto Compranet como el procedimiento de licitación para que todo esté la información ahí considerada y no les falte algún documento por ahí. Con esto concluimos la primera parte de este tema. Muchas gracias.